Buenos días. En un país como España, en cualquier país, todos suman, todos sumamos. Aquellos que pretenden dividir están haciendo un flaco favor a nuestra sociedad. Si en la vida, en nuestra sociedad, todo suma, o debería sumar, cuando hablamos de sanidad, juntos somos más sanos. Y esto es especialmente aplicable a los recursos sanitarios. No seré yo quien critique que Andalucía recurra a la sanidad privada para realizar la mayoría de las resonancias de dicha comunidad autónoma. Ni tampoco diré que me parece mal que en Cataluña un grupo de médicos de atención primaria puedan gestionar un centro de salud, o sea, ser los propietarios encargados de dicha gestión. La sanidad privada, al margen de los conflictos sobre la gestión de los centros sanitarios en Madrid, la sanidad privada es un servicio básico y un complemento para casi 9 millones de españoles, todos aquellos que pagan un seguro privado o que utilizan la sanidad privada. Estos españoles se benefician de los conciertos también público-privados, como la Clínica de Cheus en Barcelona o la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Entidades privadas que llegan a acuerdos con sus comunidades autónomas para dar un servicio a sus ciudadanos, un mejor servicio o un servicio complementario, eso sí, con fondos públicos. Esperemos que la sanidad privada sea vista como lo que es, una opción más para que la sociedad pueda escoger cómo y quién quiere que le atienda, y que apoyemos todos que la sanidad en España debe ser más que nunca la suma de todos. Bienvenidos a Toma Medicina, donde le contamos la actualidad sanitaria y su debate. Y comenzamos, como siempre, con la actualidad de todo lo que ocurre en la sanidad y que da muy buena cuenta Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Esta semana el Fondo Monetario Internacional auguraba de nuevo malos tiempos para España, pero además establecía como una de las fórmulas para salir de la crisis volver a fijar la vista en la sanidad. Y es que, según el informe del FMI, las reformas de las prestaciones sanitarias y sociales llevadas a cabo hasta ahora por las economías más potentes han tenido solo un alcance limitado. Por este motivo piden más ajustes al considerar que prácticamente no se ha avanzado en la solución del gasto sanitario, cuya trayectoria es insostenible. Mientras, aquí conocíamos el pliego de condiciones que ha establecido la Comunidad de Madrid para la externalización de 6 de sus hospitales públicos, que se espera estén en marcha a principios del otoño. La Consejería de Sanidad ya tiene listo el borrador de los pliegos con los que se va a sacar a concurso la gestión de 6 hospitales públicos: el Infanta Leonor, Sureste, Tajo, Infanta Cristina, Henares e Infanta Sofía. La Comunidad de Madrid estima que con ello se ahorrará más de 173 millones de euros al año. Las empresas, que tendrán que tener una experiencia mínima de 4 años en la gestión de centros similares, deberán ofrecer al menos los mismos servicios que hasta ahora y además obtener beneficios con el negocio. Desde la Consejería se descarta que se vaya a producir una merma en la calidad de la atención que reciben los pacientes. Asimismo, las empresas concesionarias tendrán que contratar obligatoriamente a todo el personal eventual, que supone el 60% de la plantilla. Ahora bien, en el documento no se establecen ni qué condiciones económicas deberían tener esas nuevas relaciones laborales, ni tampoco su duración, por lo que para los sindicatos, en la práctica, esta cláusula deja abierta la puerta a futuros despidos. El 18 de abril de 2012, el Consejo Interterritorial dio su visto bueno al plan de reforma del Sistema Nacional de Salud que el Ministerio de Ana Pastor diseñó para ahorrar más de 7.000 millones de euros. 12 meses después, este paquete de medidas, bautizado como el Real Decreto Ley 16/2012, ha sembrado la base de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud para unos y la de su desmantelamiento para otros. 4 meses después de que Ana Mato fuera elegida ministra, Sanidad publicaba una norma que se ha convertido en el eje de las reformas sanitarias del Gobierno central. La intención del Ministerio era clara. Se lo he explicado por activa y por pasiva, ¿no? Incluso se lo puedo decir más alto pero no más claro. Esta reforma garantiza la sanidad pública universal, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos. Sanidad que ustedes habían puesto en grave riesgo con una deuda de 16.000 millones. Esta ley fue convalidada pese a las críticas de la oposición. Mientras la ministra señalaba que este decreto da continuidad al modelo sanitario, PSOE e Izquierda Unida lideraban la reacción en contra. En el fondo de este debate, una serie de medidas bien recibidas, como la eliminación del turismo sanitario, y otras con polémica, como la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la asistencia universal. Algunas quedan aún pendientes, como la revisión de la cartera básica de servicios. Si bien el gran protagonista fue el nuevo copago, que cambiaba los tramos e incluía la aportación de los jubilados en la adquisición de fármacos. En definitiva, unas medidas vinculadas a la situación económica y que han estado salpicadas por las crecientes protestas contra las reformas. Decía Ana Pastor, pero la ministra obviamente era Ana Mato. Pues para dar un punto de vista de los pacientes tenemos conexión telefónica con Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes. Don Alejandro, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué balance hacen los pacientes de este año de reformas?
Bueno, pues lógicamente el balance no puede ser positivo, porque para los pacientes, especialmente para los pacientes crónicos, pues ha constituido como un bofetón, y a nadie que le den un bofetón, bueno, pues puede evaluarlo de forma positiva. O sea, si tenemos que tener en cuenta que lo que se pretendía era simplemente adoptar criterios economicistas para reducir el déficit, queríamos ahorrar 7.000 millones de pesetas, es el 10,7% del presupuesto total. Bueno, pues tengo que decir que se han perdido derechos. O sea, hemos pasado de tener una sanidad universal a ser una sanidad de aseguramiento. En el tema el farmacéutico, con el tema de los copagos, o mejor dicho, la suma de los copagos, el copago farmacéutico, el copago en productos ortoprotésicos, el copago en transporte sanitario, el copago en productos nutricionales. Bueno, pues han hecho lógicamente que en muchos casos, sobre todo la gente más desfavorecida con rentas bajas, pues no puedan tener acceso a los tratamientos, en cuanto a que ha habido falta de adhesión a tratamientos farmacológicos. Después, otra cosa que nosotros no podemos valorar, que es también en recursos humanos, también ha habido y las medidas adicionales. Bueno, pues en lo que concierne, y he escuchado anteriormente sobre la cartera de servicios, pues en servicios complementarios, que es donde viene el tema de los tratamientos farmacológicos, el tema de los medicamentos, el tema del copago, pues la verdad es que ha hecho un daño importante. Desde la Alianza General de Pacientes, entonces, ¿qué se le pide a las autoridades? Bueno, en primer lugar, lo que pedimos es que cualquier medida que se tome se cuente con nosotros. De hecho, por ejemplo, el tema del transporte sanitario no urgente, bueno, pues lo tengo que poner como ejemplo de consenso. Llegamos a un acuerdo, en este caso Pilar Farjas, la secretaria general del Ministerio, y yo mismo, pudimos consensuar un acuerdo para fijar unos copagos con arreglo a los tramos de renta de los pacientes, ¿no?, de los ciudadanos. Y de esa misma forma que se hizo en esto, concretamente, pues yo creo que se debería de hacer en todo el resto de lo que es la atención sanitaria, ¿no? Don Alejandro, pues muchas gracias por habernos atendido y seguiremos dando ese punto de vista de los pacientes. Muchísimas gracias a vosotros. La tecnología avanza. A partir de ahora, los pacientes crónicos del Hospital Gregorio Marañón que no estén ingresados y requieran medicamentos que no se despachan en las farmacias convencionales, al ser de prescripción y uso hospitalario, recibirán sus fármacos de manos de una máquina gracias a un nuevo sistema automatizado. Este nuevo sistema consta de varios robots conectados al sistema de prescripción médica electrónica, lo que, según el hospital, aporta un mayor control, seguridad y eficiencia en la gestión de medicamentos. Un robot en un edificio anexo del servicio de farmacia, liberando aquí en la parte de atención a pacientes externos espacio para la atención directa al paciente. Se trata del primer sistema de estas características de Europa. Tan solo hacen falta 40 segundos para que estas máquinas dispensen el medicamento prescrito por el médico. La distribución se hace a través de cintas transportadoras hasta uno de los 7 puntos de atención farmacéutica personalizada para el paciente externo del centro. Son 2 armarios que están ubicados en el edificio anexo del servicio de farmacia, que tienen un brazo robótico que dispensa la medicación en cajas. Normalmente en estos servicios de atención a paciente externo dispensamos medicación crónica para un mes. Para el hospital el proceso permite un ahorro de tiempo y de costes. Para los profesionales mejora mucho la gestión de stocks, la gestión de inventarios y la gestión del almacén en general. A la hora de utilizarlo, el paciente solo tiene que activar el dispositivo con su receta. Al verificar el código de barras, este sistema selecciona el medicamento prescrito y lo pone a su disposición, lo que no excluye que pueda ser atendido en la consulta cuando lo necesite. Si les preguntaran dónde tienen su cartilla de vacunación, ¿sabrían responder? Probablemente no. Y es que tan solo 2 de cada 10 pacientes españoles saben dónde tienen la cartilla, según pone de manifiesto la encuesta realizada por Nielsen y Sanofi Pasteur MSD en el marco de la Semana Europea para la Vacunación, que pretendía conocer el comportamiento actual de los españoles frente a la prevención.
La vacunología es uno de los campos de la medicina en los que más se ha avanzado. Y es que hace medio siglo la población enfermaba de patologías que hoy tienen tratamiento preventivo. Esto se conmemoraba en el acto de presentación de la campaña Enfermedades en vías de extinción, las vacunas salvan vidas, con motivo de la Semana Europea de Vacunación, donde también se pusieron de manifiesto las tareas pendientes. Que con las vacunas podemos proteger incluso a la población que no se vacuna. Con determinadas vacunas, no con todas. Frente a determinadas enfermedades, no frente a todas. Podemos conseguir algo tan espléndido como romper la cadena de transmisión, crear el terreno adecuado para eliminar determinadas patologías y, en la medida de lo posible, con algunas de estas patologías, erradicarlas. Además, los beneficios económicos son indudables. Si algo ahorra en salud son todas las medidas preventivas, una de ellas las vacunas, pero todas las medidas preventivas, todo lo que hagamos en prevención en el mundo sanitario va a repercutir en beneficio de la población, en la salud de la población. Por último, los resultados de la encuesta poblacional que se realizó en el marco de la Semana Europea ponen de manifiesto la necesidad de concienciación, ya que solo 2 de cada 10 españoles saben dónde está su cartilla de vacunación y un 45% de ellos afirman no tenerla. Asimismo, cuando se les pregunta por las vacunas que se han puesto a lo largo de su vida, por término medio mencionan 4, cuando en España se vacuna de forma sistemática, frente a 12 enfermedades infecciosas. Las vacunas, junto al abastecimiento de agua potable, según OMS, han sido elementos decisivos en este cambio de presentación de las enfermedades. ¿Nos podemos imaginar un mundo sin agua potable? Desgraciadamente, en varias zonas geográficas hay lugares donde no existe abastecimiento de agua potable. ¿Nos podemos imaginar un mundo sin vacunas? Desgraciadamente, en algunas zonas geográficas también hay lugares donde no llegan las vacunas. Y si llegan, incluso les pueden costar la vida en estos momentos a algunos de los vacunadores que ejercen su función en estas zonas geográficas. Por lo tanto, las vacunas han sido unas medidas fundamentales en salud pública. Muy ligadas también, repito, en lo que es el cambio de presentación de las enfermedades al abastecimiento de agua potable. Así, los expertos aseguran que se debe invertir en prevención y en la formación de los ciudadanos al respecto. Cambiamos de asunto. La intervención en la oficina de farmacia para mejorar el seguimiento en los pacientes mayores que toman varios medicamentos permitiría ahorrarle al Sistema Nacional de Salud unos 600 millones de euros, además de minimizar los errores asociados a la medicación. Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio realizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. La intervención de los farmacéuticos en colaboración con los médicos mejora el seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes mayores. Esta es la conclusión preliminar a la que llega un proyecto piloto puesto en marcha en 192 farmacias y 1.600 pacientes que está elaborando el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Las conclusiones preliminares del estudio apuntan a que los programas de seguimiento farmacoterapéutico en personas de edad avanzada y polimedicadas mejoran la salud de los pacientes y suponen un ahorro, algo fundamental si se tiene en cuenta que aunque este colectivo representa el 16,6% de la población, genera el 77,1% del gasto en medicamentos. Concretamente, se estima que la intervención del farmacéutico en colaboración con el médico mejora en un 12% los problemas de salud de los pacientes, reduce el número de medicamentos utilizados un 0,39% en un mes, aumenta la calidad de vida mediante la identificación y resolución de problemas relacionados por los pacientes en 2 puntos y muestra menores resultados negativos asociados a la medicación. El estudio piloto que se está desarrollando con pacientes de Guipúzcoa, Granada, Las Palmas y Tenerife muestra que estas mejoras en el cumplimiento terapéutico, así como en la reducción de efectos adversos, aportan un ahorro potencial por paciente de entre 180 y 360 euros al año, lo que podría representar un ahorro global anual de 600 millones de euros para el conjunto del sistema sanitario si se implantara un modelo de seguimiento para todos los pacientes mayores crónicos y polimedicados. No cabe duda de que las mujeres cada vez están más presentes en la medicina, y es que las 7 mejores notas que se han obtenido en los exámenes para las plazas de formación especializada MIR han correspondido a féminas. Vamos a conocer un poco más acerca de ellas. Estas 7 mujeres encabezan la lista de los aprobados para las plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad para médicos internos residentes. En total, casi 6.400 plazas, de las que 6.240 se ofrecen en régimen de residencia y 149 de alumnado, así como el 7% del total están destinadas a personas discapacitadas. Verónica Rial ha sido la primera en la lista y tiene clara cuál es su elección. Me debatía entre cardio y cirugía general y al final me he decidido por cardiología aquí en Madrid, en La Paz. Porque cuando vine a ver el servicio fue el único que salí diciendo que me convenció totalmente, salí con una sensación de decir aquí voy a estar bien y
La especialidad me gusta mucho, es muy variada, tiene parte médica, tiene parte de hacer mano y al final dije, bueno, pues me vengo a Madrid. María Lourdes Vicente, la segunda joven en la lista, también ha elegido cardiología, pero en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Bueno, no sé, es que aquí intervienen más factores personales quizá que formativos, porque en realidad los dos tienen una formación similar y entonces, no sé, yo lo veía... Vaya, que estuve y me enamoré del hospital y dije, yo me quedo aquí. La tercera es Olga Martínez, quien ha elegido oncología médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, aunque estuvo a punto de coger medicina interna. Al final me he visto mucho en onco y creo que es lo mío. Estas son las 3 primeras personas en la lista de plazas de formación de los MIR y hay que llegar hasta la 8ª para encontrar el nombre y apellidos de un hombre. Javier, con el número 30, ha elegido medicina interna. Como cada semana, no se pierdan los últimos avances científicos, eso sí, en cómodas cápsulas. Se descubre un nuevo síndrome neurodegenerativo infantil. Es la encefalopatía de Celia, llamada así por el primer caso reconocido, y se inicia en la primera infancia como un retraso psicomotriz, y a los 3 o 4 años comienza el progreso neurodegenerativo, que lleva a estos niños a la muerte antes de los 9. Esta patología, descubierta por el CIMUS IDIS en colaboración con el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia y publicada en el Journal of Medical Genetics Online, está producida por una mutación desconocida en el gen BSCL2 que provoca una proteína aberrante que se expresa hasta 1000 veces más en el cerebro de los enfermos. El análisis de un cabello podría resultar un complemento valioso para determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas mayores, según concluye un estudio que se publica hoy en The Journal of Clinical. A diferencia de los análisis de sangre, donde se capturan los niveles de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, en un momento concreto, el del pelo aporta la tendencia, en aumento o no, de los niveles de cortisol a lo largo de varios meses. Los participantes de entre 65 y 85 años aportaron 283 muestras en las que se midieron los niveles de la hormona de un periodo de 3 meses. Los niveles altos de cortisol parecen influir en enfermedad coronaria, ictus, patología arterial periférica y diabetes. Por primera vez se ha conseguido la implantación de un embrión en un útero trasplantado y ha sido un logro de los especialistas de la Universidad de Akdeniz, en Turquía. La madre de 22 años nació sin útero por culpa del síndrome de Rokitansky y hace 2 años se le trasplantó el útero de una mujer fallecida. 20 días después, la joven de Irasert empezó a tener menstruaciones normales y demostró así que el útero era funcional. Año y medio más tarde se confirmaba la noticia del embarazo. La mayor dificultad reside en la medicación que se debe tomar para evitar el rechazo del órgano, como en cualquier trasplante, y que podría afectar al feto. Si tiene éxito, el niño nacerá por cesárea y tras su nacimiento se le quitará el útero adheria para evitar futuras complicaciones o rechazos. En España hay cerca de 3.000 ciudadanos diagnosticados con hemofilia tipo A o B y más de 1.500 personas con otros trastornos de la coagulación. Esta semana se celebraba el día de esta patología y para hablar de ello contamos con el doctor Miguel Canales del Servicio de Hematología del Hospital La Paz. Doctor Canales, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se describe esta enfermedad? La hemofilia es un grupo de trastornos en los que se produce una deficiencia de algunos de los factores que intervienen en el proceso de la coagulación. Nos falta una serie de fichas que son necesarias para formar una red que en el caso de hemorragia pues nos taponen esa herida. Hay 2 tipos de hemofilia. La hemofilia A, que se produce por una deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que se produce por una deficiencia del factor 9 de la coagulación. Son las 2 más frecuentes. ¿De qué depende la gravedad de la enfermedad? Depende fundamentalmente de la cantidad de factor que se sinteticen en nuestro organismo, de modo que los pacientes en los que la enfermedad es más grave son aquellos en los que menos cantidad de factor de la coagulación tienen y son también los que tienen más complicaciones hemorrágicas. Se trata de una enfermedad hereditaria, así que normalmente se diagnostica pronto. Habitualmente, la mayoría de los pacientes se diagnostican por los antecedentes familiares. Ya se sabe, es una enfermedad ligada al cromosoma X, con lo cual la padecen los hombres y la transmiten las mujeres, con lo cual en la mayoría de las ocasiones ya existen antecedentes familiares que permiten diagnosticarla, que permiten estar alerta en caso de embarazo para poder diagnosticar lo más precozmente posible la enfermedad, pero hay algunos casos en los que se producen mutaciones espontáneas que dan lugar a la aparición de la hemofilia sin que existan antecedentes familiares.
Y este factor que comenta de los antecedentes, ¿influye en que en los próximos años las investigaciones vayan pues para intentar evitar que se herede esa mutación? Es una de las patologías donde la terapia génica tiene más sentido. Dentro de las enfermedades que llamamos monosómicas o las que se produce pues un déficit genético, es de las más prevalentes y además se conoce muy bien cuál es la función de los factores deficitarios, tanto del factor 8 como del factor 9. Por lo tanto, es una situación en la que cuadra perfectamente el plantearse una posibilidad de terapia genética y, de hecho, en el último año pues ya han aparecido los primeros estudios en fase 1, donde se demuestra que es factible esta terapia. Lo que no se ha conseguido todavía es que se mantengan estable la producción de factor 8 y de factor 9. Pero es algo que se investigará y que se desarrollará sin duda. Los tratamientos que hay pues hacen que los pacientes puedan llevar una buena calidad de vida, pero ¿tienen que tener algún tipo de precauciones? Sí, siempre, lógicamente, se deben llevar una serie de precauciones, se deben tener en cuenta una serie de precauciones en estos pacientes, puesto que van a tener un riesgo aumentado de hemorragias, de modo que determinados traumatismos que en algunas personas normales no tendrían ningún tipo de significado clínico, pues en estos pacientes sí, con lo cual siempre se deben hacer una serie de recomendaciones en determinadas actividades, ante determinados tipos de cirugía o procedimientos diagnósticos, pues tener la precaución de advertir que tienen esa patología, que tienen hemofilia. Me imagino que los tratamientos han avanzado mucho en los últimos años. Realmente sí, porque disponemos de factores que son capaces de cumplir plenamente la función de las proteínas deficitarias. Son los factores de la coagulación que utilizamos en estos pacientes, tanto los de origen plasmático como los de origen recombinante. Se ha avanzado mucho en toda la tecnología de fabricación de estos factores, se ha avanzado mucho en todas las medidas de seguridad para conseguir la inactivación viral y conseguir productos realmente seguros. Ha sido una población de pacientes que desgraciadamente se han visto afectadas por el contagio de algunas infecciones de origen viral, fundamentalmente hepatitis C, enfermedad por el VIH. Y entonces se ha trabajado mucho en mejorar todos estos aspectos y en disponer de factores de la coagulación que sean seguros. Esto que comenta tiene relación con la reivindicación de los pacientes de la utilización de tratamientos plasmáticos frente a los de factores de la coagulación de origen recombinante. Siempre con los factores de origen plasmático siempre ha existido el temor del contagio de estas enfermedades. Realmente en la actualidad los fármacos, los factores de los que disponemos son muy seguros, tanto de origen plasmático como de origen recombinante y de hecho en nuestra población de pacientes con hemofilia la inmensa mayoría se utiliza factor recombinante. En definitiva, ¿se puede llevar una vida normal con hemofilia? Sí, prácticamente normal, y se pueden hacer actividades que hasta hace algunos años pues no era posible pensar que se pudiesen hacer. Eran pacientes que hace unos años tenían muchos problemas articulares, son pacientes cuya principal manifestación hemorrágica se produce en las articulaciones, con lo cual al final terminaban desarrollando artropatías muy importantes, con una deformidad en los miembros importantes, con una limitación funcional que les limitaba en su vida cotidiana, y actualmente pues todas estas complicaciones se están consiguiendo mejorar y corregir. Porque habitualmente en la población general interpretamos la falta de coagulación, pues te haces una herida, pero lo que comenta hay que afectar, ¿no?, a las articulaciones de estas personas. Sí, fundamentalmente el tipo de hemorragia que tienen estos pacientes son hemorragias articulares y musculares. Siempre pensamos, cuando pensamos en un trastorno de coagulación, que vamos a tener hemorragias nasales, hemorragias al hacer de una herida y demás, pero en la parte de la coagulación que tienen afectados los pacientes con hemofilia es lo que llamamos coagulación secundaria. Sus plaquetas funcionan bien y lo que no son capaces es de estabilizar el trombo, que es el que evita la hemorragia, con lo cual se da un tipo peculiar de patología hemorrágica que afecta sobre todo a las articulaciones y a los músculos. ¿Cuál se podría decir que es el futuro, ¿no?, aventurándonos un poco a largo plazo, a medio largo plazo de esta enfermedad? Lógicamente el futuro debería ser poder conseguir la producción estable de factores de la coagulación deficientes mediante alguno de los tipos de terapia génica que en la actualidad están en investigación.
Los pacientes pedían además también un tratamiento multidisciplinar, ¿no? Integrado. Se les está dando ahora mismo y se tiene un poco de miedo quizás por los recortes y por eso también los pacientes lo recalcaban esta semana. Es necesario que el tratamiento sea multidisciplinar y eso es lo que se hace en las unidades de referencia de hemofilia. Afortunadamente hoy día se puede hacer ese tipo de tratamiento, intervienen profesionales, no solamente hematólogos, sino también rehabilitadores, traumatólogos, psicólogos, en el personal de enfermería, es muy importante la labor que hacen con estos pacientes y realmente las unidades de hemofilia pues se lleva a cabo este tratamiento multidisciplinar en la actualidad. Doctor Canales, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Y nosotros pues vamos a una pausa, pero no se pierdan tras esa pequeña pausa el debate del Toma Medicina. Y empezamos con el debate de esta tarde. El vicepresidente de esta mañana, ya no sé dónde estoy, el vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez Fierro, ha propuesto al departamento de Ana Mato que la estrategia para el abordaje de la cronicidad incluya también a la sanidad privada y potencie su colaboración con el Sistema Nacional de Salud. En la actualidad, los mayores de 65 años representan el 18% de la población. Los expertos prevén que en 2040 este grupo sobrepasará el 30%. Actualmente los españoles de entre 65 y 75 padecen una media de 2,8 enfermedades crónicas. Durante la jornada, el paciente crónico no sociosanitario del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el asesor del Ministerio, ha señalado que el Sistema Nacional de Salud no es capaz de dar respuesta al cambio de paradigma, porque está basado en una atención centrada en enfermos agudos. De este modo insiste en que los recursos se pondrán a prueba. Así, Sánchez Fierro ha planteado incluir a la sanidad privada en la estrategia de la cronicidad, ya que los enfermos crónicos no son públicos ni privados, requieren la atención de todos. Y para hablar de estas y otras noticias tenemos a nuestros tres invitados de esta mañana. Ellos son Rafael García Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Cuidado, Desarrollo e Impulso del Bienestar y la Salud. Tendrás que abreviar un poco el nombre, Rafa, ¿eh? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Para que me lo aprenda bien. Muy Carlos Jiménez, que es experto en mercado farmacéutico. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Santiago. E Ignacio Riesgo, que es el director del área de salud de PricewaterhouseCoopers. Buenos días. Bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, Rafa, cronicidad, sanidad privada, es decir, excluirla, ¿es bueno, es malo, es necesario incluirla? ¿Qué te parece el llamamiento que han hecho a contemplarlo todo como un todo, vamos? Yo no puedo estar más de acuerdo con Julio Sánchez Fierro. O sea, yo creo que los ciudadanos tenemos una sanidad y esa sanidad se compone de la sanidad pública y la sanidad privada. Y es necesario, lo primero, que estén coordinadas para prestarnos el mejor servicio de salud a los ciudadanos. ¿Vosotros os imagináis ahora una sanidad pública si hiciésemos desaparecer de repente la sanidad privada? ¿Creéis que tendría capacidad suficiente de atender toda nuestra demanda de salud? Hay como 9, 10, 11 millones de personas que al margen del seguro privado acudirían a un hospital público, a un centro público para que le atendieran, porque también hay personas que utilizan, claro, se colapsaría el sistema probablemente. Evidentemente. Luego yo creo que la sanidad pública necesita también de la sanidad privada para que la calidad de la atención sanitaria sea la que merecemos los ciudadanos por los impuestos que pagamos. Y sumar todo, en definitiva. Efectivamente. Ignacio, ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Quiero decir, pasar de los contactos episódicos típicos de los agudos al contacto continuo de los crónicos, yo creo que es el gran cambio. Es un cambio que no es nada fácil. Es fundamental la colaboración público-privada, pero yo diría una cosa. El camino a recorrer por la sanidad privada en este ámbito es mayor que el que tiene que recorrer la sanidad pública. Quiero decir, la sanidad privada está más acostumbrada a los agudos que la pública. Por lo tanto, colaboración público-privada sí, pero gran cambio en la pública y en la privada. Ese es un buen punto. Sí. Carlos, ¿no te da la sensación que quizás es una buena oportunidad para... Quizá la imagen de lo privado se ha visto afectada en estos últimos meses, ¿no? Es decir, la sanidad privada, como si fuera algo malo cuando es algo complementario. Es una buena oportunidad ahora para recuperar esa imagen, ¿no? Sí, como han dicho los compañeros de mesa, la sanidad privada es un complemento necesario hacia la pública y sobre todo lo que viene por delante, como bien ha mencionado la noticia. Es decir, los pacientes crónicos, y también mencionaba la importancia de la prevención, son dos líneas
de reforma estructural clara de la sanidad. La población en los próximos 30 años se va a duplicar, la población mayor de 65 años. Esta población consume el 80% de los recursos de sanidad. Es decir, si hoy los recursos de sanidad son 55.000 millones, extrapolamos esos recursos que se necesitan en 30 años, son 100.000 millones. ¿Realmente la sanidad va a estar preparada para abordar 100.000 millones en 30 años? No. Entonces estas medidas son con visión estratégica de largo plazo, que hasta ahora no se veía mucha visión estratégica a largo plazo por parte del Ministerio de Sanidad. Es una medida a aplaudir y de excelencia, y las medidas de prevención que también se están apuntando, que España es de los países de la OCDE que menos invierte en prevención. Ignacio, de forma un poco breve al hilo de lo que decías, el sistema sanitario privado se va a tener que adaptar como ya lo ha empezado a hacer y lleva realmente ya unos años haciéndolo el público. Pero ¿cuál es el principal reto que crees que tiene la sanidad privada para ser ese complemento? Hombre, la sanidad privada hasta ahora se dedicaba fundamentalmente a los agudos, y yo diría fundamentalmente a la actividad quirúrgica. La actividad quirúrgica. Entonces tiene que cambiar los incentivos, tiene que cambiar la forma de organización, tiene que cambiar muchas cosas para ser capaz de entrar en el mundo de los crónicos. Pero actividades quirúrgicas que sacaban de más de un apuro, además. No, por supuesto. Además un apuro y además con alta calidad y resolviendo el gran problema, o uno de los grandes problemas, que es la lista de espera, claro. Rafa, de forma muy breve. Sí, yo quería hacer solo una matización a lo que he dicho antes. Totalmente de acuerdo, sanidad pública más sanidad privada. Pero ojo, responsabilidad de la calidad de la sanidad de lo público. O sea, el responsable de que la sanidad privada ofrezca la calidad tiene que ser el responsable de la sanidad en general. Pues me alegra que comentes eso, porque también vamos a hablar de eso más adelante. Antes vamos a hablar, ¿qué os parecería si os dijera que hay un robot por ahí repartiendo medicamentos? Pues sí, ya lo veíamos en las noticias. El Hospital Gregorio Marañón se ha convertido en el primer centro sanitario de Europa en poner en marcha el primer cajero automático que dispensa medicamentos a pacientes externos con tratamientos crónicos. Se trata de un sistema automatizado de dispensación de medicamentos que no se despachan en las farmacias convencionales, dado que son de prescripción y uso hospitalario. Pero ¿qué implicaciones podría tener esto? ¿Qué crees, Rafa, que puede tener que es una decisión sin precedentes y además parece que en Europa, ¿no? Implantar el primer cajero automático de medicamentos en centro hospitalario? Pues mira, yo voy a ser telegráfico. La seguridad y la calidad del uso de unos medicamentos depende de dos cosas: del medicamento en sí y del uso correcto. La única forma de tener garantía de que se usa correctamente es que el paciente tenga la información. La información solo le puede venir del acto de dispensación por un farmacéutico. Luego, yo creo que ningún medicamento debe llegar a una persona, a un paciente, si no es dispensado por un farmacéutico. Lo demás es poner en riesgo la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Bueno, al margen de que un robot de eso costará una fortuna, y que se trata de tratamientos, además, el uso hospitalario, o sea, es decir, el uso extrahospitalario de medicamentos de diagnóstico hospitalario suelen ser medicamentos, no son aspirina, suelen ser medicamentos complejos, ¿no, Ignacio? Sí, yo, sin embargo, ya sé que esto puede generar cierta preocupación, pero en principio estoy de acuerdo. Quiero decir, me cuesta trabajo. El gran cambio en la sanidad es la sanidad móvil, la sanidad no presencial, sustituir cantidad de visitas por actividad a distancia, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la promoción, del diagnóstico, del tratamiento. Excluir de eso al medicamento me resulta, creo que es tanto como poner puertas al campo. No, sí, sobre opiniones no. A mí me cuesta creer que puedan existir un montón de máquinas sofisticadas como estas, despachando medicamentos de diagnóstico hospitalario, y que sustituyan a personas que, evidentemente, profesionales que en un momento dado hacen su tarea no solo estirando el brazo. Bueno, pero está demostrado que gran parte de la actividad médica que hoy se hace presencial se puede hacer a distancia. ¿Por qué no se va a poder hacer a distancia actividad de otros profesionales? Perdona, Santiago, porque por picar un poco el debate, una cosa es cambiar la forma de comunicarse con el profesional, pues ser a distancia, a través de internet. Doctor, me pasa esto y lo otro, además le estoy viendo en la pantalla y tal y cual. Eso totalmente de acuerdo. Y otra cosa es la supresión del profesional. A mí que el medicamento sea dispensado por un farmacéutico, no en la forma convencional, sino comunicándose con él de otra forma y tal, totalmente de acuerdo. Pero
desaparecer el profesional es en lo que estoy en contra. Bueno, vamos a hablar con un profesional de la farmacia además, que es Carlos Jiménez. ¿Y tú qué piensas de esto? Vamos a ver, entiendo lo que comenta Rafael, pero yo creo que esto es una innovación y deja tiempo. Estamos hablando de un hospital con 250 pacientes al día, entonces va a dejar más tiempo en el servicio de farmacia. En el servicio de farmacia, entonces va a dejar más tiempo para la atención farmacéutica de aquellos pacientes que necesitan esa atención farmacéutica. Una dispensación de pacientes crónicos en un momento de retirar su fármaco habitual que conoce bien por el robot que está en el servicio de la farmacia, no está en la planta sexta, está en el mismo servicio de la farmacia, y que en un momento determinado ese mismo paciente en ese momento puede consultar al farmacéutico porque necesite cualquier ayuda. Yo creo que es innovador. No vamos a decir, siendo España y el Gregorio Marañón el primer hospital que hace esto, es innovador. Yo creo que hay que ver cómo funciona, que puede ser una idea novedosa e interesante. Me parece bien, pero no hay que olvidar que esto se produce porque hay una serie de medicamentos que antes estaban en la oficina de farmacia que ahora han pasado al hospital y entonces eso obliga a hacer algunos cambios. Y que no estaban mal en la oficina. Tampoco estaban mal, pero bueno. Está claro que hay opiniones para todo y además me alegra que sean tan argumentadas como las que aquí tenemos. Vamos a hablar de un tema que además os va a parecer un poco recurrente, pero creo que merece la pena hablar del euro por receta, porque además seguimos un poco con las dudas de qué va a pasar a medio plazo con este asunto. La Consejería de Salud, de hecho, de la Generalitat de Cataluña, estima en 198 millones de euros el coste de suprimir el euro por receta en las cuentas de 2013. El consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, ha señalado que la factura farmacéutica del mes de enero ha sido 6,9 millones de euros superior a lo que esperaban, lo cual se achaca a la eliminación del efecto disuasorio que tenía la medida tras su suspensión cautelar. Recordemos que el euro por receta se suprimió a mitad de enero y la factura ese mes asciende a 108,6 millones de euros. En este sentido, para el consejero catalán, el euro por receta aporta nuevos recursos económicos a la sanidad pública que ayudan a minimizar los efectos de los ajustes presupuestarios, por lo que la supresión cautelar del Tribunal Constitucional dificulta el cumplimiento de déficit. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede en mayo, cuando se decidirá si se levanta o mantiene esta suspensión cautelar. Pues para saber qué va a ocurrir con el euro por receta, esperen unos segundos y a la vuelta de publicidad lo abordamos. Y ya de vuelta para hablar del euro por receta. Hablamos de 200 millones de euros, lo que dice la Consejería de Sanidad catalana, que va a dejar de ingresar. Pues si las cuentas no salen, con 200 millones salen un poquito menos. Rafa, ¿qué se puede hacer con esto? Lo primero que se puede hacer es lo que hay que hacer con cualquier decisión de un tribunal de justicia, acatarla. Pero acatarla no quiere decir que uno no pueda tener opinión, incluso opinión que disienta de ello, ¿eh? Entonces, el euro por receta. El euro por receta, evidentemente, de alguna manera podía disuadir no solo ya de el costo de un medicamento, de adquirir medicamentos, sino incluso de otra cosa, que es para pequeñas dolencias acudir al médico, no a por el medicamento que ya le tengo prácticamente decidido, sino a por un cheque del Sistema Nacional de Salud que pagase el medicamento que para esa pequeña dolencia ya tengo. Cuando estaba el euro por receta implantado, de hecho había muchos pacientes que decían no me vale la pena acudir al médico, con lo cual estábamos descongestionando también las consultas médicas. Eso es un efecto que tenía positivo, porque yo me compraba un medicamento no sujeto a prescripción médica y no financiado, porque no me valía la pena el ir a que me diesen el paracetamol. Ahora no es solo lo que paga además que antes no pagaba el Sistema Nacional de Salud en el costo de los medicamentos, es que además aumentamos el número de consultas médicas por síntomas o síndromes leves. Y eso también tira del coste, obviamente. Ignacio, y de la calidad. ¿Cuál es tu visión? Vamos a ver, yo creo que el euro por receta podría ser una buena idea antes del Real Decreto 16/2012. Pero en este ¿Real Decreto qué? Aclara... El Real Decreto que establece el copago farmacéutico, entre otras cosas. Antes del copago. Exactamente. Pero en este momento ya no estamos discutiendo el euro por receta, estamos discutiendo si es posible tener copago diferenciado en distintas comunidades autónomas. Y yo, sinceramente, no veo razonable que haya un copago distinto entre las distintas comunidades autónomas. Y en ese sentido, ese cálculo que hacen desde la Consejería, bueno, pues, en fin, no me parece que sea adecuado.
Carlos. Sí, yo creo, ante todo, la equidad. Es decir, si hay euro por receta, que sea en toda España y que se decida en el Consejo Interterritorial, donde están todas las comunidades representadas, y que se decida eso. Hay un sistema de copago que ya está establecido. Yo creo que es mejor enfocarse solamente a un sistema de copago. Si se cree insuficiente, pues se tendrá que manejar el elevarlo, que en cualquier caso seguimos por debajo de la media europea. El copago, tal y como está establecido por el Ministerio de Sanidad, es más finalista a la sanidad que el euro por receta. El euro por receta es una tasa, no deja de ser un impuesto. En cualquier caso, en este balance del déficit que comenta la noticia, pues al final el déficit es incremento de impuestos o tasas, que sería el euro por receta, o mejor gestión de los recursos. Y en gestión de los recursos, pues hemos hablado muchas veces, las empresas públicas, las televisiones públicas, los chiringuitos autonómicos, pero hay poca y las embajadas. Pero hay poca eficiencia que ganar en gestión pública en algunos, y más en Cataluña como en muchas comunidades autónomas. La gestión de sanitarios son auténticos expertos en gestión. Muchos de los que están al frente. Otras cosas que se pueda ganar eficiencias, pero ya queda poco por rascar. No habla solo de mejorar la gestión sanitaria, sino global. Otras gestiones. Las embajadas no son... Bueno, porque en definitiva estos 200... mirar cómo lo hace la sanidad. Exacto. Santiago, estos 200 millones que habla la noticia, ¿son finalistas para la sanidad o son, digamos, de ahorro que se pretende para el conjunto del déficit de la comunidad autónoma? Que sois partidarios de que se recorte por otro lado los presupuestos, Rafa. Sería más necesario otras prioridades. Vale, ¿tú te quieres desmarcar con algo? No. No, la respuesta es no. Bueno, vamos a pasar a un tema muy interesante que tiene que ver con este un poco jaleo que se ha organizado con la externalización de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid. Y es que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se asegurará que los centros de gestión externalizada funcionan bien. Para ello ha creado una nueva figura, el Director General de Seguimiento y Control de Centros Sanitarios de Gestión Indirecta. El nombramiento de Manuel Molina supondrá una garantía para las personas que ven con desconfianza el modelo de gestión externalizada, ya que representa un mayor control y supervisión de estos centros. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, recordó en el acto de toma de posesión que el modelo de gestión indirecta es una fórmula que lleva décadas de desarrollo en las administraciones sanitarias del país y que en Madrid funciona bien en términos de resultados clínicos, muy bien en términos de satisfacción del paciente y bien en materia de eficiencia económica. Así, con un supervisor específico, se pretende fortalecer los mecanismos de control, sin coste para la Administración, según ha explicado el consejero. Pues si una de las dudas era asegurarse la calidad, que nombren a una persona con la trayectoria, además de Manuel Molina, que les diré que es un auténtico experto en materia sanitaria, pues es una tranquilidad para garantizar esa calidad tan necesaria y de la que tanto se habla ahora cuando se habla de externalizar la gestión. Rafa. Sí, yo antes de entrar en el nombramiento de Manuel Molina, que a mí me parece que es un acierto del consejero, sinceramente, por la trayectoria de Manuel Molina, he leído el otro día a alguien que decía, está mal que nombren a un político. Manuel Molina, si se ve su trayectoria que lleva en la administración pública desde el 87, en que era inspector de los servicios sanitarios, hasta la actualidad, lleva 27 años, ha tenido 2 de presidente y portavoz del PP en Fuenlabrada, los 2 últimos, y 25 de técnico. Entonces me hizo gracia que con 25 años de técnico y 2 de político lo calificasen de político. Pero más allá de eso, del propio nombramiento, yo creo que la Consejería debe explicar bien la externalización. Debe explicar bien que eso que también oímos de que van a derivar a los pacientes más costosos, pues si derivan a los pacientes más costosos lo van a pagar, porque una de las funciones de Manuel Molina va a ser pasar la factura de aquello que un paciente, por no estar satisfecho, decida elegir otro hospital distinto a aquel en el que está. Le van a pasar el costo total del tratamiento a esa empresa que lleve la gestión del hospital donde el paciente no ha querido tratarse. Luego, como en toda empresa, yo creo que el interés va a ser no perder clientes, y cada vez que pierden un cliente tienen mucho que perder. Lucía Barría nos adelantaba en el informativo que los pliegos ya están ahí, con las condiciones muy claras de lo que va a ser esa externalización de la gestión. Ignacio. No, yo creo que es una buena noticia el que han nombrado esta figura. No envidio nada el papel de Manuel Molina, pero creo que es importante por 2 razones. Primero, porque la administración sanitaria es importante que ejerza sus funciones y preserve los intereses públicos, punto número 1. Y después, para los concesionarios, es importante tener una ventanilla única.
gran parte de las quejas de algunos concesionarios, sobre todo en la Comunidad Valenciana, es que para cada tema que tenían que tratar tenían que ir a ver un director general distinto, uno para recursos humanos, otro para económico, otro asistencia y demás. El tener una ventanilla única que canalice todo, yo creo que es importante. En ese sentido el papel de Manuel es relevante. O sea que los pacientes de la Comunidad de Madrid pueden estar tranquilos con la garantía de la calidad que les daría pues el tener a esta persona al frente. Carlos. Yo creo que sí, es decir, lo acabas de mencionar, es decir, yo creo que refuerza, es un excelente planteamiento y un planteamiento político también acertado, ¿no? Con el objetivo de garantizar y de comunicar o de tranquilizar a la población de que va a haber un mecanismo de control, aunque sea dentro de la propia comunidad, pero sí un departamento que se va a dedicar a controlar, a hacer el seguimiento de los indicadores, sobre todo de salud, de resultados de salud, eficiencia, por supuesto, eficiencia, pero eficacia en resultados de salud, garantizando la calidad asistencial. Entonces, el que este nuevo organismo de alguna forma vele porque eso se lleve a cabo y va a ser su reputación en definitiva, con lo cual pensamos que se va a hacer y es necesario. Es necesario también no solamente para tranquilizar a la población de que la externalización no va a generar demasiados problemas, sino para asegurarse la propia administración de que no va a haber problemas, porque no olvidemos que van a dejar en manos de un tercero la gestión, entonces tienen que poner en marcha todos los mecanismos de control y seguimiento y esto es lo que se está haciendo y yo creo que con inteligencia. Y una de las responsabilidades de Santiago va a ser precisamente la publicación mensual de esos indicadores. O sea, va a tener que publicarlo mensualmente y van a ser comparados con los indicadores de centros públicos de gestión pública y los de gestión indirecta, ¿no? Yo creo que la medida de poner a una persona con rango de director general y con la trayectoria y la experiencia de Manuel Molina en ese puesto es un ejercicio de valentía y por otro lado de seguridad, en el sentido de que se confía mucho en que se va a gestionar muy de cerca y se va a asegurar que los estándares de calidad sean los adecuados. Además no le viene de nuevo, porque en su época de director general de calidad, acreditación y evaluación fue el que hizo el primer plan de calidad de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. Digamos que era un puesto hecho a su medida entonces, ¿no? Pues nada, tenemos a puesto interesante, todos acordamos que es así, y a la persona más idónea, por tanto, pues tienen que estar contentos en la Comunidad de Madrid, tanto médicos como pacientes. Pues Rafa, muchas gracias por habernos acompañado una mañana más en este análisis de la actualidad sanitaria. Ignacio, gracias de nuevo. Y Carlos, gracias de nuevo por haber estado aquí una vez más. Y a ustedes ya lo saben, pues para comprender lo que pasa en la sanidad es mejor escuchar a los que saben, como nuestros tres invitados de hoy. Ya lo saben, el próximo sábado más y más claro. Hasta entonces.